Hola, bienvenidos a otra clase de Derecho Internacional Público, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Hoy veremos derechos humanos, concepto, características y su evolución. Los derechos, tal como los conocemos ahora, de alguna forma son la expresión positiva, es decir, escrita, de necesidades humanas y sociales que han surgido de valoraciones colectivas en un tiempo y en un lugar determinado. El Dr. Nicken nos indica que la sociedad contemporánea reconoce que todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene derechos frente al Estado, los cuales tienen el deber de respetar, satisfacer y garantizarlos. Estos derechos, que constituyen atributos de las personas y son inherentes a su dignidad, son lo que hoy conocemos como los derechos humanos. Los derechos humanos son mucho más que un par de derechos individuales o colectivos que los estados se comprometen a respetar y garantizar en favor de la persona humana, sino que responden a principios de solidaridad, igualdad y universalidad, que le permiten alcanzar una calidad de vida y un proyecto de vida a todas las personas. Las Fuerzas Armadas tienen la misión de procurar el derecho humano a la paz. Su principal desafío es prevenir el conflicto y accionar utilizando la fuerza solo en los casos necesarios en los supuestos establecidos en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Cuando indagamos en la evolución tanto del concepto como del contenido de los derechos humanos, la historia universal ha ignorado más a los derechos humanos que lo que los ha protegido. El reconocimiento universal de los derechos humanos es un fenómeno reciente. Si bien es posible encontrar manifestaciones de reconocimiento en las culturas griega, romana y en el pensamiento cristiano, estos han reconocido la dignidad del ser humano considerando como una creación a la imagen y la semejanza de Dios a la persona, y le han atribuido la igualdad a todos los hombres. Pero ninguna de estas ideas se vincula directamente con las instituciones políticas o el derecho de la antigüedad con las instituciones actuales. Para remitirnos a los antecedentes de los que hoy denominamos derechos humanos, necesariamente debemos estudiar parte de la historia constitucional de Occidente, donde encontramos los primeros documentos significativos que limitan el poder del Estado respecto de las personas. Y es así que podemos mencionar a Inglaterra con la Carta Magna de 1215, o las revoluciones de independencia norteamericana e iberoamericana, como también la Revolución Francesa, por ejemplo con la Declaración de Independencia del 4 de julio de 1776 y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789. Que reconocen que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos y que las distinciones sociales no pueden estar fundadas sino en la utilidad común. Estas manifestaciones eran propias de los ordenamientos jurídicos de estos estados que los establecían. Los derechos humanos son parte de lo que hoy denominamos derecho internacional de los derechos humanos. La internacionalización de estos derechos proviene de los antecedentes del denominado Derecho Internacional Humanitario, con la Convención de La Haya de 1907, su anexo, el de las 4 Convenciones de Ginebra de 1949 y sus protocolos. Lo que en definitiva desencadenó la internacionalización de los derechos humanos fue la Segunda Guerra Mundial y la creación de las Naciones Unidas. Las atrocidades cometidas pusieron en evidencia que el mal ejercicio del poder público es un peligro para la dignidad humana, de modo que debían poder someterse a instancias internacionales para la protección de la vida humana. El preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas reafirma la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres. Y también la misma Carta dispone que todos los miembros se comprometen a tomar medidas conjunta o separadamente en cooperación con la organización para la realización del respeto universal de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos. El 2 de mayo de 1948 fue adoptada la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,
y el 10 de diciembre del mismo año, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Una vez proclamadas las primeras declaraciones, se avanzó en el desarrollo de un régimen internacional de protección a través de tratados internacionales, los cuales obligarían a las partes a respetar los derechos que en ellos se proclaman y que establecerían también mecanismos de protección en caso de incumplimiento por parte del Estado. Las características de los derechos humanos son que son universales, es decir, que comprende a todas las personas sin distinción alguna, en todo momento y en todo lugar. Además, son irrenunciables, porque nadie puede ser obligado a renunciar a sus derechos y libertades fundamentales. También son imprescriptibles, ya que se adquieren formalmente desde el momento de nacimiento, se poseen de manera permanente y no se pierden con el transcurso del tiempo. Son inalienables, ya que son inherentes a la persona humana, por lo tanto no se pueden transferir, cederse, venderse ni comercializarse. Son inviolables porque han sido reconocidos por los estados para que la persona humana los pueda ejercer plenamente. Por este motivo, sus derechos no pueden ser desconocidos o ser violados de ninguna forma, y solo procede de forma excepcional y temporal la restricción por motivos establecidos en los tratados internacionales de derechos humanos. Son indivisibles e interdependientes, es decir, que todos los derechos humanos se relacionan entre sí y son parte de un sistema armónico creado para garantizar y proteger la vida, dignidad y la libertad de la persona.